La literatura cumple diversas funciones en la vida del ser humano, ya que no solo entretiene, sino también educa, sensibiliza y permite comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. Alguna de las funciones más importantes es la función estética, ya que la literatura pues, es un arte y como tal nos permite disfrutar de la belleza del lenguaje, las imágenes y las emociones que transmite. Por ejemplo, el libro de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Este libro pues, nos da realismo mágico que nos sumerge en un universo lleno de poesía y simbolismo. También la función educativa pues, y de transmisión de conocimiento. A través de esta literatura se transmiten conocimientos, valores, culturas. Un ejemplo en esta sería la Odisea de Homero, que no solo es un relato épico, sino también una fuente de información sobre la mitología y la cultura de la antigua Grecia. También está la función emocional, que leer nos permite identificarnos características de la literatura precolombina. Predominio de la oralidad. Antes de la llegada de los españoles, las culturas precolombinas no contaban con un sistema de escritura desarrollado, como el alfabeto. En su lugar, utilizaban la tradición oral para transmitir conocimientos, historias, mitos y enseñanzas de generación en generación. Por ejemplo, el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, fue originalmente transmitido de forma oral antes de ser escrito en el siglo XVI. La tendencia al anonimato, pues muchas de las obras literarias precolombinas no tienen un autor individual conocido, ya que su creación era colectiva y se transmitía dentro de la comunidad. Un ejemplo pues es la poesía náhuatl, cuyos poemas eran atribuidos a varios sabios y poetas, aunque algunos sí fueron identificados como Nezahualcóyotl. Géneros de la literatura precolombina. Está el épico mitológico, que por ejemplo es el Popol Vuh, que es de origen maya, y este relata pues la creación del mundo, los dioses y los primeros hombres de maíz, así como las enseñanzas de los héroes gemelos Hunahub y Xbalanque. También está el género teatral. El ejemplo es el Rabinal Achí, que también es de origen maya. Este es un drama danza que representa la lucha entre dos guerreros y de pueblos rivales, destacando la importancia del sacrificio y el honor en la cultura maya. Y está el lírico, que es la poesía de Nezahualcóyotl, que este es de origen mexica, ya que son poemas que expresan reflexiones filosóficas sobre la vida, la fugicida de la existencia y la búsqueda de la sabiduría. Pues ya sabemos que la literatura precolombina fue esencial para conservar la historia, la cultura y las creencias de los pueblos indígenas, y aunque muchas de sus manifestaciones fueron destruidas, su legado sigue vigente hoy en día. La importancia del Popol Vuh en la tradición literaria mesoamericana. El Popol Vuh es una de las obras más importantes de la literatura prehispánica y un pilar fundamental de la cultura maya. Es considerado su libro sagrado porque recopila los mitos de la creación, la historia de sus dioses y la formación del mundo y la humanidad. Su valor radica pues es una fuente que es esencial para comprender la cosmovisión, la identidad y la historia de los pueblos mayas, transmitida de generación en generación a través de la tradición oral antes escrita en el siglo XVI. También el Popol Vuh es un testimonio literario único que conserva la filosofía y la espiritualidad de los mayas, ofreciendo una visión diferente de las narrativas pues, que ya se tenían en ese entonces occidentales sobre la creación y el propósito del ser humano. La cosmovisión maya respecto a la creación del ser humano, pues ya que los mayas concebían el universo como un espacio sagrado donde los dioses tenían el papel de creadores y organizadores de vida. Directamente en su cosmovisión, pues el ser humano es creado con un propósito. Los dioses Tepeu y Gucumax crean al hombre para que los veneren y mantengan el equilibrio del mundo. Así también se considera que los humanos deben sustentar y nutrir a los dioses, lo que enfatiza pues su rol dentro del orden divino. El maíz también es el origen de la humanidad. En la mitología maya, pues el maíz no solo es un alimento, sino es la esencia de la vida. También los primeros hombres que fueron hechos de masa de maíz, lo que demuestra la conexión entre los mayas y la agricultura. La creación es un proceso deliberado, ya que los dioses pues reflexionan y discuten antes de crear al hombre, lo que muestra que la creación no es un acto pues impulsivo, sino un proceso que fue planificado cuidadosamente. ¿Cómo se creó el ser humano según el Popol Vuh? Pues el relato indica que los dioses hicieron varios intentos antes de crear el hombre perfecto. El primero fue los hombres de barro, que fueron los primeros intentos de los dioses, pero eran frágiles, débiles y no tenían alma, por lo que fueron destruidos. Los segundos fueron los hombres de madera, que eran más fuertes, pero no tenían entendimiento ni gratitud, que fueron castigados y transformados en monos.
Los terceros, los hombres de maíz. Finalmente los dioses encontraron el ingrediente perfecto, el maíz. Así que con masa de maíz hicieron su carne y con su sangre crearon la humanidad. Estos fueron los primeros 4 hombres verdaderos, los ancestros de los mayas. Este mito refleja la profunda relación de los mayas con la tierra y su dependencia del maíz como su base y cultura. Los temas recurrentes en la poesía azteca. La poesía náhuatl, especialmente la de Nezahualcóyotl, aborda temas filosóficos relacionados con la fugacidad de la vida y la muerte y la búsqueda de lo divino. Estos temas más recurrentes están la brevedad de la vida, que expresa la idea de que nada es eterno en la tierra y que todo es pasajero. También está la impermanencia de las riquezas y el poder. Los bienes materiales como el jade, el oro o las plumas del quetzal son hermosos pero frágiles, lo que simboliza que nada perdura. También la búsqueda de la trascendencia. El poeta se va a preguntar si hay algo más allá de la vida terrenal, lo que refleja la inquietud espiritual de los aztecas. También está la metáfora y su significado. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe y aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. Explicar esta metáfora es de comparar objetos valiosos y bellos con la vida humana, ya que sugiere que aunque algo parezca fuerte y hermoso, tarde o temprano desaparece. Esto representa como la fragilidad de la existencia y la refuerza de la idea de que la vida no es eterna. Género literario y temática de Ollantay. Ollantay pertenece al género dramático, específicamente al drama quechua. Es una obra teatral que combina elementos de tragedia y romance. La historia trata sobre Ollantay, un valiente general del imperio inca, que se enamora de Cusi, la hija del inca Pachacútec. Debido a su origen plebeyo, se le prohíbe casarse con ella, lo que lleva a rebelarse contra el imperio. Tras varios días de conflicto, al final su hija es reconocida por el nuevo inca Tupac Yupanqui, quien le concede su amor y le perdona la vida a Ollantay. El valor histórico y cultural de Ollantay es una de las pocas obras dramáticas que han sobrevivido a la cultura incaica y nos brinda información sobre la sociedad, la organización política y las jerarquías del imperio inca. Así es, también refleja las normas sociales y del sistema en las castas, donde los plebeos no podían casarse con la nobleza. También tiene una importancia cultural, ya que es un testimonio de la literatura oral inca, ya que originalmente se transmitió de generación en generación antes de ser escrita en el siglo XVIII. También representa la cosmovisión andina, el respeto por la autoridad, el honor y el destino. Y a través del idioma quechua y los nombres de los personajes se mantiene viva la identidad cultural de los pueblos indígenas andinos. Los cronistas de la India tenían como propósito documentar y relatar la conquista, exploración y colonización de América, ya que los escritos proporcionaban información sobre las costumbres, geografía, historia y cultura de los pueblos indígenas, así como los eventos protagonizados por los conquistadores. Estas crónicas eran dirigidas a la corona española para justificar la conquista y administrar los nuevos territorios. Un ejemplo de un cronista importante fue Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista de México junto a Hernán Cortés. Díaz del Castillo escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, donde narra su testimonio de la caída del Imperio Azteca desde la perspectiva de un soldado, en respuesta a lo que consideraba exageraciones de otros cronistas. Postura sobre el trato a los indígenas según los cronistas de las Indias. Los cronistas del descubrimiento y la conquista transmitieron diversas posturas sobre el trato a los indígenas que iban desde la justificación de la violencia hasta la defensa de un trato más humano y justo. La postura de Gonzalo Jiménez de Quesada, en el fragmento anterior, nos dimos cuenta que propone un trato pacífico y justo hacia los indígenas, argumentando que debe de ser reconocido como hombres con los mismos derechos naturales y divinos que los españoles. Critica la violencia y sugiere que la superioridad no se gana con la fuerza, sino con la confianza y el cumplimiento de la palabra. En comparación con otro cronista, sería con Bartolomé de las Casas, que por otro lado, Bartolomé de las Casas, en la obra Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, denunció abiertamente los abusos y las atrocidades cometidas por los conquistadores,
Consideraba que la conquista era injusta y que los indígenas eran seres racionales con derechos que debían ser protegidos. Las diferencias, pues, con Jiménez Quesada, él defiende pero acepta la colonización, mientras que Fray Bartolomé de las Casas rechaza la conquista violenta y aboga por la evangelización pacífica. Fray Bartolomé de las Casas también denuncia los abusos con crudeza, mientras que Jiménez de Quesada plantea una postura más conciliadora sin condenar completamente la colonización. Pues en las similitudes que se pueden encontrar, ambos reconocen los indígenas como seres humanos con derechos. También critican la violencia y sugieren que la amistad y el respeto pueden generar una mejor relación entre españoles e indígenas. Los valores destacados en la elección de Caupolicán como líder. En la Huracana de Alonso de Ercilla, la elección de Caupolicán como líder de los mapuches resalta valores fundamentales en la cultura indígena. La fuerza y resistencia que Caupolicán debe sostener con un tronco pesado sobre sus hombros durante un largo tiempo para demostrar su fortaleza física. Esto refleja que el liderazgo no se basa solo en el linaje, sino también en la capacidad de soportar dificultades. Así es, la valentía y determinación. A pesar del esfuerzo extremo de Caupolicán, no se rinde y demuestra su coraje ante la tribu y lo que convierte un digno caudillo en la resistencia contra los conquistadores. También su compromiso con su pueblo. No solo se resiste la prueba por sí mismo, sino por la comunidad, mostrando que el líder debe sacrificarse por su gente. También el significado de la prueba de resistencia en la obra, pues ya que la prueba de resistencia simboliza la selección de un líder digno, fuerte y preparado para enfrentar la guerra contra los españoles. No solo se trata de demostrar fuerza, sino de demostrar determinación y liderazgo en tiempos de crisis. Lo que presenta en la lucha contra los conquistadores. El desafío de Caupolicán refleja la resistencia del pueblo mapuche ante la invasión española, así como él soporta el peso del tronco. Los mapuches soportan el peso de la opresión y la guerra enfrentando con valentía a los conquistadores, ya que la elección de Caupolicán como líder y su prueba de resistencia representan la lucha, el sacrificio y la determinación del pueblo mapuche en su combate contra los invasores europeos.